En San Sebastián, entre calles históricas y el sonido del mar, dos mundos están a punto de cruzarse. Clara Martín enfrenta cada día con valentía y humor. Alejandro Ruiz carga con un pasado que pocos conocen. Un encuentro inesperado en su clínica será solo el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginaba. La luz del mediodía se filtraba por las persianas entreabiertas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera de la clínica. Clara Martín no podía verlas, pero las sentía sobre su piel, como caricias tibias mientras organizaba meticulosamente sus aceites esenciales. Sus dedos ágiles recorrían las etiquetas en braille que ella misma había pegado en cada frasco, reconociendo lavanda, eucalipto y sándalo con la misma certeza con que otros reconocerían colores. 6 años en oscuridad le habían enseñado que el mundo era mucho más que imágenes. Era texturas, aromas, vibraciones y sonidos que componían un universo igualmente rico. La clínica de masoterapia Manos que Ven era su orgullo, el testimonio vivo de que la vida continuaba incluso cuando parecía detenerse. «Clara, tu paciente de las 12 está aquí», anunció Elisa, su recepcionista, con ese tono maternal que Clara encontraba a veces reconfortante y a veces irritante. «Gracias, hazlo pasar en 5 minutos», respondió terminando de preparar la camilla con sábanas recién lavadas que olían a limpio y a mar como todo en San Sebastián. Los pasos que escuchó momentos después no eran los habituales. Eran firmes, pesados pero elegantes, como si la persona que entraba estuviera acostumbrada a que los demás se apartaran a su paso. Un aroma sutil a madera y fuego invadió la sala, mezclándose con los aceites. «Buenos días», dijo una voz profunda que pareció vibrar en el aire. «Soy Alejandro Ruiz». Clara extendió su mano en dirección a la voz, sin titubear. «Clara Martín, bienvenido a Manos que Ven». La mano que estrechó la suya era grande, áspera en los lugares correctos, con callosidades que hablaban de trabajo físico a pesar del tono refinado de su voz. Una mano que contaba historias. «Me recomendó un compañero del cuerpo de bomberos», explicó él mientras se sentaba en la silla que Clara indicó. «Dice que haces milagros con los dolores musculares». Clara sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. «No creo en milagros, señor Ruiz. Creo en conocer el cuerpo humano y escuchar lo que necesita. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». El silencio que siguió tenía peso, como si él la estuviera estudiando. Clara estaba acostumbrada a esa sensación, a ser observada con curiosidad o lástima. Casi podía sentir las preguntas formándose en la mente del desconocido. ¿Desde cuándo estaba ciega? ¿Cómo podía trabajar así? ¿No era peligroso? Pero la pregunta que llegó la sorprendió. ¿Siempre has tenido este negocio? «No», respondió moviéndose con seguridad por el espacio que conocía a la perfección. «Antes del accidente estudiaba fisioterapia. Después tuve que reinventarme». «La reinvención es un arte difícil», comentó él, y algo en su tono sugería que hablaba por experiencia propia. Clara asintió, sintiendo una inesperada conexión en esas palabras simples. «¿Dónde te duele, señor Ruiz?» «Alejandro», corrigió él. «El hombro derecho y toda la espalda. Consecuencias del trabajo, supongo». «Bien, Alejandro. Necesito que te quites la camisa y te tumbes boca abajo en la camilla. Te dejaré un momento para que te prepares». Clara salió al pequeño vestíbulo, donde aprovechó para respirar profundamente. Había algo en aquel hombre que alteraba sus sentidos, una presencia que llenaba el espacio de una manera que no había experimentado antes. Al volver, supo inmediatamente que él ya estaba en posición. El sonido de su respiración, el leve crujido de la camilla bajo su peso, el calor que emanaba de su cuerpo. Clara se acercó, y cuando sus manos tocaron la piel de la espalda de Alejandro, sintió una especie de corriente eléctrica que casi la hizo retirarlas. «¿Estás bien?», preguntó él, girando levemente la cabeza. «Perfectamente», mintió ella, recuperando la compostura. «Tienes mucha tensión acumulada». Sus dedos encontraron nudos de tensión, cicatrices antiguas y músculos endurecidos por el esfuerzo.
Cada pequeña irregularidad contaba una historia de sacrificio, de rescates, de cargar pesos imposibles. Mientras trabajaba, Clara se dio cuenta de que no necesitaba ver para conocer a este hombre. Sus manos estaban leyendo su biografía escrita en piel y músculo. «¿Cómo es posible que sepas exactamente dónde duele?», murmuró él, con un asombro que no intentó disimular. Clara sonrió, concentrada en deshacer un nudo particularmente terco cerca del omóplato. «Cuando pierdes un sentido, los demás se agudizan. Mis manos ven lo que mis ojos no pueden». El resto de la sesión transcurrió en un silencio cómplice, interrumpido solo por alguna indicación ocasional o un suspiro de alivio. Cuando terminó, Clara sintió una extraña reluctancia a que él se marchara. «Deberías volver la próxima semana», sugirió, mientras se lavaba las manos en el pequeño lavabo. «Un cuerpo así no se arregla en una sola sesión». «Un cuerpo así», repitió él con algo parecido a una sonrisa en la voz. «¿Qué clase de cuerpo tengo, Clara?». El uso de su nombre, dicho así, con esa familiaridad repentina, la desconcertó momentáneamente. «Uno que ha soportado demasiado», respondió finalmente, «y que necesita aprender a soltar». Alejandro se quedó inmóvil un instante, como si aquellas palabras hubieran tocado algo más profundo que sus músculos. «Volveré», prometió, y por alguna razón, Clara supo que era una promesa que cumpliría. Mientras escuchaba sus pasos alejarse, Clara se encontró a sí misma contando los días hasta la próxima semana, consciente de que algo había cambiado en su rutina cuidadosamente ordenada. No sabía qué significaba esa sensación, ese cosquilleo en las manos que aún parecían recordar el contacto con la piel de Alejandro Ruiz, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía intrigada por lo que el futuro podría traer. Alejandro Ruiz observaba la ciudad desde la ventana panorámica de su despacho en el cuartel de bomberos. San Sebastián se desplegaba ante él como un tapiz de luces y sombras bajo la lluvia suave de la tarde. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre de rostro severo, mandíbula cuadrada y ojos verdes que habían visto demasiado, 36 años que pesaban como 50 en algunos momentos. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre recordándole que recogiera a Manuela de sus clases de ballet. Alejandro sonrió levemente. A pesar de ser el jefe del cuerpo de bomberos y gestionar inversiones millonarias, su madre seguía tratándolo como al chico despistado que olvidaba la merienda en casa. «Jefe, tiene una llamada de la escuela de Manu», anunció Ramón desde la puerta. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Las llamadas de la escuela nunca eran buenas noticias. 15 minutos después, cruzaba a grandes zancadas el patio del colegio. La maestra esperaba con Manuela en la puerta de la enfermería. La niña, con su tutú rosa desaliñado y una trenza a medio deshacer, tenía los ojos enrojecidos, pero mantenía el mentón alto, en ese gesto tan suyo que Alejandro reconocía como herencia propia. «¿Qué ha pasado?», preguntó agachándose para quedar a la altura de su hija. «Se cayó durante el ensayo», explicó la maestra. «No es grave, pero se ha torcido el tobillo». «No llores, papá», dijo Manuela con seriedad impropia de sus 6 años. «Los bomberos no lloran, ¿verdad?». Alejandro sintió ese familiar nudo en la garganta. Su pequeña valiente, siempre preocupándose más por él que por sí misma. «Los bomberos lloran cuando están asustados o aliviados, princesa», respondió besando su frente. «Es parte de ser valiente». De camino a casa, con Manuela acomodada en el asiento trasero de su todoterreno, Alejandro pensó en llamar a su hermana Clara para que cuidara de la niña mientras él volvía al trabajo. Pero recordó que estaba de viaje por trabajo. Su madre tampoco estaba disponible ese día. Consideró por un momento llamar a alguna de las niñeras de la agencia, pero ninguna podría llegar a tiempo. Entonces recordó las manos de la masoterapeuta recorriendo sus músculos tensos esa mañana, aliviando dolores que ni siquiera sabía que tenía. Clara Martín. Había algo en ella, una fuerza tranquila, una seguridad que le intrigaba profundamente. «Manu, ¿te importaría que visitáramos a alguien antes de ir a casa?». La clínica estaba a punto de cerrar cuando el Alejandro apareció en la puerta, cargando a una Manuela curiosa en brazos. Elisa, la recepcionista,
Abrió mucho los ojos al verlo. Señor Ruiz, no tenía cita programada para hoy. Lo sé, disculpa la intrusión. ¿Podría hablar con Clara un momento? Es una especie de emergencia. Clara apareció segundos después, alertada por las voces. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño improvisado, y sus ojos, de un azul profundo pero vacío de visión, parecían mirar a través de él. «¿Alejandro?», preguntó, orientándose por el sonido y el aroma. «¿Y alguien más?» «Mi hija, Manuela», explicó él. «Se ha torcido el tobillo en ballet y necesita hielo y tal vez un vendaje. Pensé que podrías ayudarnos». Clara inclinó la cabeza, sorprendida por la solicitud. Extendió una mano hacia donde intuía que estaba la niña. «Hola, Manuela. ¿Puedo tocar tu tobillo para ver qué le pasa?» Manuela miró a su padre, quien asintió animándola. «Ella no puede ver, princesa», explicó suavemente. «Pero sus manos son mágicas». «¿Mágicas como las hadas?», preguntó la niña con repentino interés. Clara sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. «Más como los superhéroes que tienen poderes especiales», respondió. «¿Me dejas usar mi superpoder para ayudarte?» En la pequeña sala de tratamiento, Clara examinó con delicadeza el tobillo de Manuela, mientras Alejandro observaba fascinado. Las manos de Clara se movían con la precisión de quien ve a través del tacto, identificando la hinchazón, comprobando el rango de movimiento, proporcionando alivio inmediato con sus movimientos expertos. «Es solo una leve torsión», diagnosticó finalmente. «Con hielo, reposo y este vendaje estará mucho mejor en un par de días». «¿Cuánto te debo?», preguntó Alejandro cuando terminó. Clara negó con la cabeza. «Nada. Esto no ha sido una consulta, ha sido un favor». «No acepto favores gratuitos», insistió él con ese tono que usaba en las reuniones del ayuntamiento, el que no admitía réplica. Clara pareció divertida por su obstinación. «Entonces invítame a un café algún día y estamos en paz». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y por un momento pareció tan sorprendida como él. «Hecho», aceptó Alejandro, demasiado rápido. «¿Mañana?», Clara titubeó. No solía ser tan impulsiva. «Mañana», confirmó finalmente. Mientras se despedían, Manuela tiró de la blusa de Clara. «¿Siempre has sido ciega?», preguntó con la franqueza brutal de los niños. «Manuela», la reprendió Alejandro. «Está bien», intervino Clara con naturalidad. «No, pequeña. Perdí la vista en un accidente hace 6 años». «¿Y no estás triste?», insistió la niña. Clara se agachó para quedar a su altura, encontrando su posición con precisión. «A veces sí, pero descubrí que hay muchas formas de ver el mundo». De vuelta en su coche, Alejandro no podía dejar de pensar en Clara, en su fortaleza tranquila, en la forma en que había conectado inmediatamente con Manuela, en cómo sus manos parecían ver más allá de lo visible. Hacía años que no sentía esa inquietud, ese deseo de conocer más a alguien. «Me gusta la señora de las manos mágicas», declaró Manuela desde el asiento trasero. «Tiene una voz bonita». «Sí», coincidió Alejandro, pensativo, «y muchas otras cosas bonitas». Esa noche, después de acostar a Manuela, Alejandro se sirvió una copa de vino y salió a la terraza de su villa en las afueras de la ciudad. Desde allí podía ver las luces de San Sebastián y, más allá, la oscuridad del mar fundiéndose con el cielo. Pensó en cómo sería vivir en permanente oscuridad, como Clara, y sin embargo iluminar a los demás con tu presencia. Se sorprendió a sí mismo sonriendo al pensar en el café de mañana. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Ruiz sintió algo parecido a la anticipación, un cosquilleo casi olvidado. Algo estaba cambiando, y aunque el cambio siempre le había inquietado, esta vez decidió no resistirse. La cafetería Urgul, situada frente a la bahía de la Concha, vibraba con el murmullo de conversaciones y el tintineo de tazas. Clara esperaba en una mesa junto a la ventana, sus dedos tamborileando suavemente sobre la madera pulida. Había llegado 15 minutos antes, una costumbre arraigada. En su mundo, la puntualidad no era cortesía, sino necesidad. Benjamín, su hermano, la había acompañado hasta la puerta, no sin antes expresar su desconfianza. «No sabes nada de ese hombre, Clara», le había dicho con ese tono protector que ella tanto conocía.
solo que es bombero y tiene dinero. Sé que tiene manos fuertes pero gentiles, había respondido ella. Sé que respeta mi espacio, y sé que es padre. Eso me dice más que cualquier currículum. La campanilla de la puerta sonó, y Clara supo inmediatamente que era él. Percibió su olor a madera y fuego, escuchó sus pasos firmes, sintió la alteración del aire a su alrededor. Era fascinante cómo sus otros sentidos compensaban la falta de visión, creando imágenes tan vívidas como cualquier fotografía. «Lamento llegar tarde», dijo Alejandro, sentándose frente a ella. «Una reunión de último momento». «No llegas tarde», respondió Clara sonriendo. «Yo llegué temprano. Es mi manera de controlar el entorno». Alejandro la observó con renovado interés. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro de facciones delicadas y labios naturalmente rosados. Sus ojos azules, aunque desenfocados, tenían una expresividad cautivadora. «¿Cómo está Manuela?», preguntó Clara, mientras sus dedos encontraban con precisión la taza que el camarero acababa de dejar frente a ella. «Mucho mejor, gracias a ti. No ha parado de hablar de la señora de las manos mágicas», respondió él, observando fascinado cómo Clara encontraba el azúcar y la dosificaba con exactitud. «Los niños son los mejores jueces de carácter», comentó ella. «No tienen filtros, ven la verdad». «¿La ven?». Alejandro se mordió la lengua apenas pronunció la palabra, temiendo haberla ofendido. Clara soltó una carcajada genuina. «No tienes que caminar de puntillas alrededor de palabras como ver o mirar. Las uso constantemente». Alejandro sintió que algo se aflojaba en su pecho. «La mayoría de la gente no sabe cómo comportarse conmigo», continuó ella, dando un sorbo a su café. «O me tratan como a una invalida, o fingen que mi ceguera no existe. Ambas actitudes son igualmente irritantes. ¿Y cómo prefieres que te traten? Como a una persona, con sus capacidades y sus limitaciones, como todos». Hizo una pausa. «Me gusta tu honestidad, Alejandro. Es refrescante». Durante la siguiente hora la conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a ambos. Hablaron de la ciudad, de música. Clara era una apasionada del jazz, de sus rutinas diarias. Ella le contó cómo había aprendido a moverse por San Sebastián, memorizando sonidos, olores, texturas del pavimento. Él le habló de su pasión por su trabajo, de la adrenalina de los rescates, del miedo que sentía a veces y que nunca admitía ante sus hombres. «¿Y cómo termina un bombero siendo millonario?», preguntó Clara finalmente, con esa franqueza que la caracterizaba. «Benjamín, mi hermano, investigó un poco sobre ti. Espero que no te moleste». Alejandro sonrió, aunque ella no podía verlo. «Me sorprendería que no lo hubiera hecho. Es su trabajo protegerte». «A veces se excede», admitió ella. «Inversiones inmobiliarias, principalmente», respondió él a su pregunta original. «Comencé comprando un apartamento en ruinas cerca del puerto. Lo restauré y lo vendí por el doble. Luego llegaron otras propiedades, algunas startups tecnológicas. Tuve suerte y buen instinto». Clara asintió, pensativa. «¿No has pensado en dejarlo? El trabajo de bombero, quiero decir. Con tu dinero podría...». «Nunca», la interrumpió él con vehemencia. «El dinero es conveniente, pero salvar vidas es necesario. Para mí». Algo en su tono hizo que Clara extendiera su mano sobre la mesa. Alejandro la tomó sin titubear, sorprendiéndose de lo natural que se sentía ese contacto. «Eso dice mucho de ti», murmuró ella. Cuando salieron de la cafetería, la brisa marina los envolvió. Clara sacó su bastón, pero antes de desplegarlo, Alejandro habló. «¿Puedo acompañarte a casa?». «No es necesario», respondió ella automáticamente. «Lo sé. No lo ofrezco por necesidad». Clara sonrió, guardando el bastón. «En ese caso, me encantaría. ¿Te importa si tomo tu brazo?». El contacto de su mano en su antebrazo envió una corriente eléctrica por la columna de Alejandro. Caminaron lentamente por el paseo marítimo, con el sonido de las olas como fondo, mientras Clara le explicaba cómo identificaba las calles por sus aromas. La panadería en la esquina de su calle, el taller de bicicletas 3 puertas más abajo, el kiosco de flores justo antes de llegar a su portal. «Es como si tuvieras un mapa sensorial de la ciudad», comentó Alejandro fascinado.
Exactamente. Reemplacé los colores por texturas, las vistas por sonidos. El mundo sigue siendo hermoso, solo que lo percibo diferente. Cuando llegaron a su edificio, un antiguo inmueble de fachada modernista, Clara se detuvo. «Gracias por el café», dijo, girándose hacia él. «Ha sido inesperadamente agradable». Alejandro la observó, cautivado por la forma en que el viento jugaba con algunos mechones sueltos de su cabello. «¿Te gustaría cenar en mi casa este sábado?» Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. «Manu estará ahí». Insistió en preparar galletas para la señora de las manos mágicas. Clara pareció genuinamente sorprendida por la invitación. «¿Una cena familiar?», preguntó con cierta vacilación. «¿Estás seguro?». «Completamente». Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Clara. «En ese caso, acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que me dejes cocinar, o al menos ayudar. No soy ninguna inválida en la cocina, ¿sabes?». Alejandro sonrió, sintiendo un calor expandirse en su pecho. «Es un trato. Te recogeré a las 7». Cuando Clara entró en su apartamento, Benjamín la esperaba con los brazos cruzados y expresión severa que ella pudo percibir en su tono de voz. «Llegas tarde». «Estaba con Alejandro», respondió ella colgando su abrigo. «Y antes de que empieces, me ha invitado a cenar a su casa el sábado, con su hija». Benjamín soltó un suspiro exasperado. «Clara, apenas lo conoces. ¿No te parece que vas demasiado rápido?». «¿Rápido?». Clara se volvió hacia la voz de su hermano con una mezcla de frustración y determinación. «Benjamín, hace 6 años que vivo en la oscuridad, 6 años reconstruyéndome pedazo a pedazo, y por primera vez desde entonces siento algo, una chispa. No voy a dejar que tu sobreprotección la apague». Se hizo un silencio pesado entre ambos. «Solo no quiero verte sufrir», murmuró finalmente Benjamín. «Lo sé», respondió ella, suavizando su tono. «Pero a veces, protegerme demasiado es una forma de hacerme daño». Esa noche, tumbada en su cama, Clara repasó en su mente cada momento del café con Alejandro. La textura de su voz cuando hablaba de su hija, la calidez de su brazo bajo sus dedos, el respeto con que la trataba. Era como si sus sentidos hubieran despertado de un largo letargo, hambrientos de nuevas sensaciones. Por primera vez en años, Clara se permitió soñar, no con recuperar la vista, sino con algo que hasta ahora le había parecido igualmente imposible. Un futuro compartido, lleno de sonidos, texturas, sabores y calor humano. Un futuro en el que, quizás, su oscuridad no fuera tan solitaria. Alejandro observaba nerviosamente el reloj mientras ajustaba el último detalle de la mesa. Las flores, tulipanes amarillos, frescos y aromáticos, ocupaban el centro, las copas de cristal relucían bajo la luz tenue de las velas, y la música de fondo, jazz suave, como había descubierto que le gustaba a Clara, creaba la atmósfera perfecta. Había dedicado toda la tarde a preparar cada detalle, algo inusual en él, que normalmente delegaba estas tareas en el servicio. «Papá, ¿por qué te has puesto colonia?», preguntó Manuela apareciendo en el comedor con su vestido favorito, el de flores azules que reservaba para ocasiones especiales. «Porque es una cena importante, princesa», respondió él, agachándose para acomodar la rebelde trenza de su hija. «Y cuando recibimos a alguien especial nos arreglamos». «¿La señora Clara es especial?», insistió la niña, sus ojos oscuros llenos de curiosidad infantil. Alejandro se quedó inmóvil un momento, sorprendido por la pregunta y por la respuesta que acudió inmediatamente a su mente. «Sí», admitió finalmente, «creo que lo es». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Manuela corrió hacia la puerta con entusiasmo, pero Alejandro la detuvo suavemente. «Recuerda lo que hablamos, princesa. La señora Clara no puede ver, así que debemos presentarnos cuando entramos a una habitación, no mover los muebles de sitio y decirle si le pasamos algo», recitó la niña con seriedad. «Lo sé, papá. No soy tonta». Alejandro sonrió, conmovido por la madurez de su pequeña. A veces olvidaba que Manuela, a pesar de sus 6 años, había experimentado ya pérdidas que la habían hecho crecer más rápido que otros niños de su edad. Clara esperaba en el umbral,
elegante en un vestido verde esmeralda que resaltaba el azul de sus ojos. Llevaba el pelo suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y sostenía un pequeño ramo de hierbas frescas, romero, tomillo y albahaca de mi balcón, explicó, ofreciéndoselas, para la cena. Huelen maravilloso, respondió Alejandro, tomando no solo las hierbas, sino también la mano de Clara, que se sorprendió por el contacto, pero no lo rechazó. «Señora Clara», exclamó Manuela, abrazándose impulsivamente a las piernas de la recién llegada. «Hice galletas con formas de animales para ti». Clara se agachó para quedar a la altura de la niña, guiada por su voz. «¿De verdad? ¿Y cómo sabré qué animales cada una?» «Te lo diré yo», respondió Manuela con entusiasmo. «Y puedes tocarlas para sentir la forma. ¿Quieres que te enseñe la casa? Puedo ser tu guía». Clara sonrió, conmovida por la naturalidad con que la pequeña trataba su ceguera. «Me encantaría tener una guía tan experta». Alejandro observó asombrado cómo su hija, generalmente reservada con los extraños, tomaba la mano de Clara y la conducía a través de las habitaciones, describiendo cada espacio con detalle, desde la sala grande con los sofás suaves hasta la cocina que huele a comida rica. «Y este es mi cuarto», anunció finalmente la niña, orgullosa. «Tiene una cama con dosel como de princesa y muchos peluches. ¿Quieres conocerlos?» Durante la siguiente media hora, Alejandro preparó la cena mientras escuchaba a Manuela presentar cada uno de sus peluches a Clara, quien fingía con seriedad estrechar patas de osos y cuellos de jirafas de felpa. La escena le provocaba una mezcla de ternura y algo más profundo, una sensación que había olvidado, la de ver su hogar transformarse en un lugar más cálido y vivo con la presencia de alguien más. La cena transcurrió entre risas y conversaciones. Clara demostró ser una excelente cocinera, guiándose perfectamente por el aroma y textura de los alimentos mientras preparaban juntos una pasta al pesto con las hierbas que había traído. Sus movimientos en la cocina eran seguros y precisos, y en varias ocasiones sus manos se encontraron accidentalmente con las de Alejandro, generando ese cosquilleo ya familiar en ambos. Y entonces papá tuvo que subir al árbol a rescatar al gato, pero el gato no quería bajar y le arañó toda la cara, relataba Manuela entre bocados de pasta, contando una de las anécdotas favoritas sobre su padre. «Manuela», protestó Alejandro, fingiendo indignación, «estás arruinando mi imagen de bombero valiente». Clara rió, un sonido cristalino que pareció iluminar la habitación. «Al contrario», respondió ella, «me parece muy valiente arriesgarse por un gato malhumorado». «Tu turno», intervino Manuela mirando a Clara. «Cuéntanos una historia tuya». Clara pareció pensativa un momento, girando suavemente la copa de vino entre sus dedos. «¿Qué les gustaría saber? ¿Cómo aprendiste a hacer todo sin ver?», preguntó la niña con una franqueza que hizo que Alejandro contuviera la respiración, temiendo que la pregunta fuera demasiado directa. Pero Clara no parecía ofendida en absoluto. «Con paciencia, y cometiendo muchos errores», respondió con sinceridad. «Al principio fue muy frustrante. Antes del accidente estudiaba, salía con amigos, montaba en bicicleta. De repente, todo eso parecía imposible. Pero entonces empecé a redescubrir el mundo de otras maneras». «¿Cómo cuáles?», insistió la niña fascinada. «Como distinguir las monedas por su tamaño y textura, o los colores de la ropa por el lugar donde los guardo. Aprendí a escuchar de verdad. Los pájaros tienen canciones diferentes según la hora del día, ¿sabías eso?». Clara sonrió. «Y descubrí que mis manos podían ver a su manera, que podían ayudar a otros. Así nació mi clínica». Alejandro la observaba cautivado. No había autocompasión en su relato, solo una fuerza tranquila que le resultaba magnética. Después de la cena y las galletas con forma de animales, que Manuela insistió en que Clara adivinara mediante el tacto, celebrando cada acierto, llegó la hora de acostar a la niña. Para sorpresa de Alejandro, Manuela pidió específicamente que Clara le contara un cuento. «¿Cómo cuentas cuentos si no puedes leer?», preguntó la pequeña cuando Clara se sentó en el borde de su cama. «Los invento», respondió ella sencillamente. «¿Sobre qué te gustaría escuchar?». «Sobre una princesa valiente», decidió Manuela después de pensarlo. «Pero no una princesa normal, una diferente.
Clara sonrió y comenzó a tejer una historia sobre una princesa que no podía hablar, pero podía entender el lenguaje de todos los animales del bosque. Alejandro, apoyado en el marco de la puerta, escuchaba maravillado cómo la historia se desarrollaba, llena de detalles sensoriales que la hacían increíblemente vívida. El crujido de las hojas bajo los pies de la princesa, el calor del sol en su piel, el aroma de las flores silvestres. Cuando Manuela por fin se durmió, Clara se levantó con cuidado y caminó hacia la puerta, orientándose perfectamente por el sonido de la respiración de Alejandro. «Que eres maravillosa con ella», murmuró él tomando suavemente su brazo para guiarla de vuelta al salón. «Es fácil ser maravillosa con una niña como Manuela», respondió Clara sin ocultar su admiración. «Es extraordinaria, Alejandro. Has hecho un gran trabajo criándola». «Lo intento», admitió él con un suspiro mientras se sentaban en el sofá. «A veces me pregunto si es suficiente, si no necesitaría, ya sabes, una figura materna». Clara permaneció en silencio un momento, como reflexionando. «Los niños no necesitan figuras o roles», dijo finalmente. «Necesitan personas que los amen y los guíen, y eso lo tienes cubierto». El silencio que siguió estaba cargado de una intimidad que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Alejandro alargó la mano y casi sin pensar acarició la mejilla de Clara. Ella cerró los ojos, inclinándose levemente hacia su contacto. «Tenía miedo de venir esta noche», confesó en un susurro. «Benjamín insistió en que era demasiado pronto, en que apenas te conocía. Y tenía razón, pero...» «¿Pero?» Alejandro contuvo la respiración. «Pero hay personas que conoces en semanas y otras que pareces reconocer al instante», completó ella, abriendo los ojos. «Como si las hubieras estado esperando sin saberlo». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, una verdad demasiado grande para ser ignorada y demasiado frágil para ser afirmada por completo. Alejandro se inclinó lentamente, dando tiempo a Clara para retirarse si lo deseaba, pero ella permaneció inmóvil, anticipando lo que vendría. Sus labios se encontraron con la delicadeza de quienes saben que están construyendo algo valioso. Un beso breve, casi tímido, una promesa más que una pasión. Al separarse, ambos sonrieron, conscientes de que acababan de cruzar un umbral del que no había retorno. «Debería irme», murmuró Clara. «Es tarde». Alejandro asintió, aunque ella no podía verlo. «Te llevaré a casa». Mientras conducía por las calles nocturnas de San Sebastián, con Clara sentada en silencio a su lado, Alejandro pensó en lo extraño y maravilloso que era cómo, en cuestión de días, su vida ordenada y predecible había dado un giro inesperado. Y por primera vez en años, el cambio no le causaba ansiedad, sino una extraña sensación de plenitud, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran finalmente a encajar. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño para Clara. Su rutina, antes tan predecible, ahora estaba llena de mensajes inesperados, llamadas nocturnas y encuentros que iluminaban sus días. Alejandro había entrado en su vida con la fuerza de una marea, transformando lo cotidiano en extraordinario. Aquella tarde de jueves, Clara terminaba su última sesión cuando Elisa entró con un paquete. «Un mensajero acaba de dejarlo», anunció con curiosidad apenas contenida. Clara extendió las manos, recibiendo una caja pequeña y ligera. Sus dedos exploraron el papel de seda, encontrando una pequeña tarjeta adherida. «¿Podrías leerla?», pidió a Elisa. «Para que encuentres el camino a casa esta noche, a las 8. Alejandro». Los dedos de Clara desenvolvieron el paquete, descubriendo un colgante con forma de brújula, exquisitamente trabajado, con relieves que sus dedos sensibles podían apreciar perfectamente. «Es una brújula», murmuró, conmovida por el simbolismo del regalo. A las 8 en punto, Alejandro llegó a su apartamento. Clara había elegido un vestido azul marino y el colgante de brújula que ahora descansaba sobre su pecho. «Estás preciosa». La voz de Alejandro envió un escalofrío por su columna. «Tú siempre dices eso», respondió ella sonriendo. «Porque siempre es verdad». Sus labios rozaron los de Clara en un beso suave. Lista para una aventura. El trayecto en coche fue largo, y Clara pronto se dio cuenta de que habían dejado atrás la ciudad. El aire olía a pino,
y a tierra húmeda. Estamos en el monte Urgul, explicó Alejandro mientras la ayudaba a salir del coche. Hay un sendero que pocos conocen. Lleva a un mirador natural desde donde se ve toda la bahía. Pero yo no puedo ver la bahía, señaló Clara, sin resentimiento. No con los ojos, concedió él, pero hay otras formas de ver. Caminaron por un sendero irregular. El aroma del mar se intensificaba a medida que avanzaban, mezclándose con la fragancia de la hierba y las flores silvestres. Aquí es, anunció finalmente Alejandro. He traído una manta y una cesta con cena. Un picnic bajo las estrellas. ¿Hay estrellas esta noche?, preguntó Clara, levantando el rostro hacia el cielo invisible. Millones, respondió él con reverencia. El cielo está completamente despejado. Clara sintió cómo Alejandro extendía la manta y la ayudaba a sentarse. Luego escuchó el sonido de una botella al descorcharse y el tintineo de vasos. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó sintiendo que había algo más en esta cita. Porque quería compartir contigo mi lugar favorito, dijo él, y porque quería mostrarte cómo veo yo el mundo cuando estoy contigo. ¿Y cómo lo ves? Con todos los sentidos. Antes de conocerte yo era quien estaba ciego en cierto modo. Veía pero no observaba. No prestaba atención a los detalles. El aroma del pan recién horneado, la textura de los árboles, el sonido cambiante del mar. Tú me has enseñado a experimentar el mundo de forma más plena. Clara extendió su mano y encontró la de Alejandro, que la estrechó con firmeza. Te he traído aquí porque es donde vengo cuando debo tomar decisiones importantes. Y he tomado una, continuó él, con un temblor apenas perceptible en la voz. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Clara, sé que apenas han pasado unas semanas. Sé que para muchos parece precipitado, incluso una locura. Pero en mi profesión he aprendido que la vida es demasiado breve y preciosa para desperdiciarla en dudas. Cuando sabes que algo es correcto, lo sabes. Clara contuvo la respiración, consciente del momento crucial. Te quiero, declaró Alejandro con firmeza. Te quiero con una intensidad que me asusta y me maravilla. Y quiero que sepas que, si me das la oportunidad, pasaré cada día intentando merecerte. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Clara. Alejandro, yo. Un trueno repentino la sobresaltó, seguido por el sonido inconfundible de la lluvia, acercándose rápidamente. Parece que el cielo despejado era solo una ilusión, rió Alejandro, recogiendo apresuradamente sus cosas. Tendremos que continuar bajo techo. Corrieron hacia el coche, medio tropezando, medio riendo, mientras la lluvia arreciaba. Para cuando llegaron, estaban completamente empapados. Lo siento, se disculpó él. ¿Tenía un plan tan perfecto? Clara extendió su mano hasta encontrar su mejilla. Yo también te quiero, dijo simplemente, con lluvia o sin ella. Te quiero, Alejandro Ruiz. La respiración de Alejandro se detuvo un instante y luego sus labios estaban sobre los de Clara, en un beso lleno de promesas y pasión apenas contenida. Deberíamos volver, sugirió Clara, aunque su tono sugería lo contrario. O podríamos ir a mi casa, propuso él. Manuela está con mi madre esta noche. Tu casa, decidió Clara tras un breve momento. Durante el trayecto de regreso, con las manos entrelazadas sobre la palanca de cambios, ninguno habló. No era necesario. La conexión entre ellos transcurría en un plano donde los gestos, los silencios y los latidos acompasados contaban toda la historia necesaria. Y mientras la lluvia caía sobre San Sebastián, Clara pensó en lo irónico y maravilloso que era cómo, en medio de la oscuridad más absoluta, había encontrado finalmente su camino a casa. El aroma a café recién hecho se extendía por la cocina mientras Alejandro preparaba el desayuno. A través de la ventana, la luz del amanecer dotaba a todo de un resplandor dorado. Tarareaba distraídamente, moviéndose con una ligereza que no había experimentado en años. ¿Llevas mucho despierto? La voz de Clara lo sobresaltó. Se giró para encontrarla de pie en el umbral, vistiendo una de sus camisas, con el pelo revuelto y una sonrisa tímida en los labios. Lo suficiente para preparar tortitas, respondió acercándose para besarla. Buenos días. La noche anterior había sido una revelación. En la intimidad,
Clara se había mostrado segura y vulnerable a la vez, guiándolo con palabras y gestos, enseñándole cómo tocarla, cómo hacerla sentir. «¿En qué piensas?», preguntó ella, como si pudiera sentir la intensidad de su mirada. «En ti», respondió con sencillez. «En nosotros, en lo afortunado que soy». Clara sonrió, pero había algo en su expresión, una sombra de preocupación. «Anoche fue maravilloso», comenzó ella. «Tú eres maravilloso. Pero tengo miedo, Alejandro». «¿De qué?». «De que esto sea demasiado rápido, de que estemos construyendo sobre arena, de que un día despiertes y te des cuenta de que estar con alguien como yo es más complicado de lo que pensabas». «¿Alguien como tú?». «¿Sabes a qué me refiero?», respondió ella con un suspiro. «Ciega, dependiente en muchos aspectos. Alguien que necesita adaptaciones constantes, que nunca podrá ver el rostro de tu hija». Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. «Clara, cuando te miro, no veo a una mujer ciega. Veo a una mujer valiente, inteligente, divertida y más fuerte que muchos de mis compañeros bomberos. Sí, hay cosas que no puedes hacer. ¿Y qué? Todos tenemos limitaciones». «Eres demasiado perceptivo para tu propio bien, bombero», sonrió Clara. El timbre interrumpió su conversación. Al abrir la puerta, Alejandro se encontró con un hombre joven de expresión severa y ojos idénticos a los de Clara. «Tú debes ser Alejandro», dijo el hombre con voz cortante. «Soy Benjamín, el hermano de Clara. Está aquí, ¿verdad?». Clara apareció a su espalda. «Benjamín, ¿qué haces aquí? No contestabas al teléfono, no apareciste en casa anoche». «Estaba preocupado». «Estoy bien, como puedes ver», respondió ella, entre irritada y afectuosa. «No necesitaba que vinieras a rescatarme. ¿Puedo hablar contigo? ¿A solas?». Clara asintió y se dirigieron al jardín trasero. «Esto es excesivo, incluso para ti», le reprochó. «No soy una adolescente que necesita ser rescatada». «¿Ya estáis...». Benjamín no completó la pregunta, pero su tono la hacía evidente. «Sí, estamos juntos en todos los sentidos», respondió ella con firmeza. «Y es mi decisión. Este hombre es mayor, tiene una hija, es rico. ¿Qué pasa si solo está buscando a alguien que cuide de su hija? ¿Crees que soy tan ingenua?». La ira crecía en su interior. «Desde el accidente me tratas como una inválida indefensa». «No quiero protegerte de la vida», respondió él con voz quebrada. «Quiero protegerte del dolor». «El dolor es parte de la vida», dijo suavemente. «No puedes evitármelo. Y, sinceramente, no quiero que lo hagas, porque para evitar el dolor tendría que renunciar también a la alegría, al amor, a la esperanza». «Le quiero, Ben», confesó usando el diminutivo de su infancia. «Y él me quiere a mí. No es a pesar de mi ceguera ni por lástima. Me ve tal como soy. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿Estás segura? ¿Completamente segura?». «Tanto como puedo estarlo», respondió con honestidad. «Nadie tiene garantías en el amor, Ben, ni siquiera las personas que ven». Regresaron para encontrar a Alejandro, terminando de preparar el desayuno para 3. Había añadido más tortitas, zumo recién exprimido y fruta fresca a la mesa. «Preparé café nuevo», anunció ofreciéndole una taza a Benjamín. «Sin azúcar, como le gusta a Clara». El gesto pareció ablandar ligeramente a Benjamín. «Negro está bien, gracias». El desayuno transcurrió en un silencio inicialmente incómodo, que poco a poco fue dando paso a una conversación cautelosa. Alejandro habló sobre su trabajo, su hija, sus planes. Benjamín, ingeniero de software, se interesó por sus ideas sobre tecnologías para la prevención de incendios. Cuando Benjamín finalmente se marchó, llevándose a Clara para que pudiera cambiarse antes de ir a trabajar, le estrechó la mano a Alejandro con firmeza. «No voy a darte la charla típica de si le haces daño a mi hermana», dijo. «Clara me mataría, pero quiero que sepas que estaré vigilando». «No esperaría menos», respondió Alejandro. «Y respecto a cuidar de ella, llegas tarde. Ya me gana por mucho en eso». Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Benjamín. «Sí, suele tener ese efecto en la gente». Después, Alejandro recibió un mensaje de Clara. «Gracias por el desayuno, por tu paciencia con mi hermano y por hacerme sentir segura. Sigo teniendo miedo, pero creo que vale la pena intentarlo. Con todo mi cariño, sé».
Alejandro respondió: «Todo obstáculo contigo es un privilegio. Nos vemos esta noche». Sabía que tendrían más resistencias que enfrentar, más dudas, más miedos, pero también sabía, con una certeza que le sorprendía a él mismo, que lo que estaban construyendo era suficientemente fuerte para soportarlo todo. Los meses siguientes transcurrieron en una sucesión de pequeños momentos que iban tejiendo una vida compartida. Clara y Alejandro encontraron su propio ritmo, adaptándose mutuamente a sus rutinas, descubriendo esa danza silenciosa de la convivencia que solo se aprende con el tiempo. Los martes y jueves, Alejandro recogía a Clara después del trabajo y cenaban juntos, a veces en su casa, a veces en algún restaurante de la ciudad. Los miércoles, ella daba clases de masoterapia en un centro comunitario y él aprovechaba para llevar a Manuela a sus clases de ballet. Los fines de semana los pasaban los tres juntos, explorando playas cercanas, visitando el acuario o simplemente disfrutando de tardes perezosas en el jardín de Alejandro. «¿Puedo tocar tu cara?», preguntó Manuela una tarde mientras construían un castillo de arena en la playa de Ondarreta. Clara sonrió, sorprendida por la petición. «Claro que sí, pequeña. ¿Por qué quieres hacerlo? Porque es así como tú ves, ¿no? Con las manos. Quiero ver como tú». Alejandro, que preparaba un picnic a pocos metros, observó la escena conmovido. Las pequeñas manos de Manuela recorrieron delicadamente el rostro de Clara, deteniéndose en cada detalle, explorando con la misma atención que había visto a Clara emplear tantas veces. «Tienes la nariz pequeñita», comentó la niña con seriedad, «y tus ojos son suaves. Eres bonita, Clara». «Gracias, Manu», respondió Clara con la voz ligeramente quebrada. «Tú también eres bonita, por dentro y por fuera». «¿Cómo lo sabes si no puedes verme?» «Porque puedo sentir tu corazón», explicó Clara, tomando la mano de la niña y colocándola sobre su propio corazón. «A veces, lo más importante es invisible incluso para quienes pueden ver». Ese tipo de momentos eran cada vez más frecuentes. Manuela había desarrollado un vínculo especial con Clara, esperando con ilusión sus visitas, pidiendo que fuera ella quien le contara cuentos antes de dormir. No todo era perfecto, por supuesto. Había días en que la ceguera de Clara se convertía en un obstáculo frustrante, cuando las adaptaciones no eran suficientes, o cuando el mundo parecía diseñado deliberadamente para excluirla. En esos días, Alejandro aprendió a no ofrecer ayuda inmediata, sino a estar presente, a escuchar, a esperar a que ella pidiera lo que necesitaba. Benjamín, por su parte, había pasado de la desconfianza a una aceptación cauta. Incluso había comenzado a quedar con Alejandro para ver partidos de fútbol o compartir cervezas ocasionales. La primera vez que Alejandro lo invitó a una barbacoa en su casa, Clara casi lloró de alegría al sentir a su hermano finalmente relajado junto a ella. Un jueves por la noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento de Clara, Alejandro sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. «Tengo algo para ti», anunció colocándola en la mano de Clara. Ella la abrió con dedos ágiles, descubriendo en su interior un juego de llaves. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «Las llaves de mi casa», respondió él con naturalidad. «Pensé que ya era hora de que tuvieras las tuyas, para que vengas cuando quieras, no solo cuando quedemos». Clara permaneció inmóvil un momento, procesando lo que aquello significaba. Era más que un gesto práctico, era una invitación a integrarse completamente en su vida. «Alejandro, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió él acariciando su mejilla. «Solo quería que supieras que mi hogar es tu hogar, siempre». Esa noche, mientras Alejandro dormía a su lado, Clara reflexionó sobre el camino recorrido. Hacía apenas unos meses, su vida era una rutina predecible y controlada. Ahora estaba inmersa en esta aventura impredecible llamada amor. Había miedos todavía, por supuesto. Temía no ser suficiente para Manuela a largo plazo, temía que Alejandro se cansara de las complicaciones, temía que su propia independencia, construida con tanto esfuerzo, se diluyera. Pero junto a esos miedos crecía algo más fuerte, la certeza de que, juntos, podían construir algo hermoso y duradero, algo que valía cada obstáculo y cada duda.
Mientras escuchaba la respiración acompasada de Alejandro, Clara deslizó sus dedos sobre su rostro dormido, memorizando cada línea, cada textura. Y supo, con esa certeza que viene del corazón más que de la razón, que había encontrado su lugar en el mundo. No en un sitio físico, sino en la presencia de este hombre que la amaba no a pesar de sus limitaciones, sino con ellas, como parte integral de quien era. La mañana de domingo amaneció lluviosa, con ese tipo de lluvia fina y persistente que invitaba a quedarse en casa. Clara, Alejandro y Manuela habían planeado visitar el acuarium, pero el clima los mantuvo refugiados en la villa de Alejandro, donde decidieron dedicar el día a ordenar el desván. «Papá dice que hay tesoros ahí arriba», comentó Manuela mientras subían las escaleras. «Como piratas». Clara sonrió sosteniendo la mano de la pequeña con firmeza. En los últimos meses, había aprendido a moverse por la casa de Alejandro casi con la misma soltura que por la suya propia. El desván olía a polvo y a madera vieja. Clara inhaló profundamente, dejando que ese aroma a pasado le pintara imágenes en la mente. Alejandro encendió unas luces y abrió una ventana para que entrara aire fresco. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Clara. «Hay cajas por todas partes», explicó Alejandro. «Muchas son de cuando me mudé aquí, cosas que nunca llegué a desempacar. Otras son más antiguas, de mis padres». Manuela ya estaba abriendo una caja con entusiasmo. «Mira, papá, fotos tuyas de pequeño». Alejandro se acercó tosiendo ligeramente por el polvo. «Dios mío, había olvidado que existían. Deben ser de cuando tenía más o menos tu edad, princesa». «¿Cómo eras de pequeño?», preguntó Clara sentándose en un viejo baúl cercano. Mientras Manuela pasaba las fotografías, Alejandro las describía para Clara. Un niño flaco con el pelo despeinado y rodillas siempre raspadas, trepando árboles, jugando al fútbol, montando su primera bicicleta. Fotos escolares con sonrisa forzada y uniforme impecable. «Y aquí estás con mamá», dijo Manuela de repente, su voz cambiando de tono. Se hizo un silencio incómodo que incluso Clara, acostumbrada a interpretar las ausencias de sonido, encontró difícil de descifrar. «Sí», confirmó finalmente Alejandro. «Esa fue en nuestra boda». Clara aguardó, respetando el momento. Alejandro casi nunca hablaba de su exesposa, la madre de Manuela, quien los había abandonado cuando la niña apenas tenía 2 años. Todo lo que Clara sabía era lo que Benjamín había investigado. Se llamaba Lucía, era diseñadora de interiores y actualmente vivía en Australia. «Era muy guapa», comentó Manuela con la franqueza de los niños. Tenía el pelo largo como Clara. «Sí, era muy guapa», confirmó Alejandro en voz baja. Siguieron explorando cajas, encontrando recuerdos, juguetes viejos, ropa de bebé. Clara participaba tocando los objetos que le pasaban, escuchando atentamente las historias que cada hallazgo despertaba. Era una forma íntima de conocer el pasado de Alejandro, de entender mejor al hombre que amaba. En determinado momento, Manuela bajó a buscar galletas, dejándolos solos entre las reliquias de otra época. Alejandro se sentó junto a Clara en el baúl, tomando su mano. «Nunca te he hablado mucho de Lucía», dijo de repente. «No necesitas hacerlo si no quieres», respondió ella con suavidad. «Pero quiero», afirmó él. «Mereces saber esa parte de mi historia». Alejandro respiró hondo y comenzó a relatar. Lucía y él se habían conocido jóvenes, se habían enamorado intensamente, se habían casado quizás demasiado pronto. El embarazo de Manuela no había sido planeado, pero ambos lo recibieron con ilusión. «O eso creía yo», continuó con voz cada vez más grave. «Después del nacimiento, Lucía cambió. Se volvió distante, irritable. Los médicos hablaron de depresión posparto. Iniciamos terapia. Parecía estar recuperándose». Clara apretó su mano animándolo a continuar. «Un día volví del trabajo y no estaba. Había dejado una nota diciendo que no podía seguir, que no estaba hecha para ser madre, que necesitaba encontrarse a sí misma. Manuela tenía 2 años y una fiebre alta ese día. La amargura en su voz era palpable. Clara se imaginó a un Alejandro más joven, confrontando de golpe la paternidad en solitario, el abandono, la traición. «Durante años la odié», confesó él. «No por dejarme a mí, sino por dejar a Manuela. ¿Cómo podía una madre abandonar así a su hija?»
A veces las personas se rompen de formas que no podemos entender, murmuró Clara. Ahora lo sé, concordó Alejandro. Con el tiempo, la rabia se ha ido transformando en algo más parecido a la lástima. Se perdió ver crecer a una niña extraordinaria. Es su pérdida, no la nuestra. Clara deslizó su mano por el brazo de Alejandro hasta encontrar su rostro. Sintió humedad en su mejilla. «Te prometo que nunca os abandonaré», dijo con voz firme, «ni a ti ni a Manuela, pase lo que pase». Alejandro la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. «Lo sé», susurró, «por eso te quiero tanto». El sonido de pasos en la escalera anunció el regreso de Manuela. Se separaron ligeramente, pero mantuvieron sus manos entrelazadas. «Traje galletas de chocolate», anunció la niña alegremente. «Y más fotos que encontré en la cocina». «¿Más fotos?», preguntó Alejandro confundido. «Sí, estaban en un cajón. Son de una señora que se parece a la abuela, pero más joven, y de un señor con uniforme». «Ah, deben ser de mi tía Clara», explicó Alejandro. «La hermana de mi madre, por quien Manuela a veces me confunde llamándote tía Clara». «Ahora tengo curiosidad», sonrió Clara. «¿Esa tía es tu tocaya?» «Sí. Siempre le pareció gracioso que nos llamáramos igual», respondió Alejandro revisando las fotos. Era una mujer extraordinaria, arqueóloga, viajó por todo el mundo. Nunca tuvo hijos propios, pero nos quería como si lo fuéramos. De hecho, fue ella quien me enseñó a cocinar. «¿También era bombero el señor del uniforme?», preguntó Manuela. Alejandro rió suavemente. «No, princesa, era militar, el esposo de la tía Clara. Murió joven en una misión. Ella nunca volvió a casarse, pero siempre decía que había tenido suficiente amor para toda una vida». Clara sintió una extraña conexión con esa mujer que no conocía, pero con quien compartía el nombre. También ella había aprendido que el amor verdadero, incluso breve, podía iluminar toda una existencia. Pasaron el resto de la tarde entre recuerdos y risas, creando un puente entre el pasado y el presente, integrando sus historias en una narrativa compartida. Cuando finalmente bajaron del desván, cada uno llevaba consigo algo especial. Manuela, un oso de peluche que había pertenecido a su padre; Alejandro, la vieja cámara de su tía; y Clara, una nueva comprensión del hombre al que amaba. La carta llegó en una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el mar rugía con más fuerza contra la costa de San Sebastián. Clara estaba en la cocina de la villa de Alejandro, preparando el desayuno para los tres, como se había convertido en costumbre los viernes, cuando escuchó el timbre y luego la voz de Alejandro recibiendo al cartero. Sus pasos de regreso sonaban diferentes, más pesados, más lentos. Clara supo inmediatamente que algo ocurría. «Alejandro», preguntó girándose hacia la puerta, «¿qué pasa?». El silencio que siguió le provocó un escalofrío. Manuela, sentada a la mesa dibujando mientras esperaba sus tortitas, también pareció percibir la tensión. «Es de Australia», dijo finalmente Alejandro, su voz extrañamente hueca. «De Lucía». El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Lucía, la ex-esposa, la madre de Manuela. La mujer que había abandonado a su familia hacía 4 años y apenas había mantenido contacto desde entonces. «¿Mamá?». La voz de Manuela sonaba pequeña, confundida. «¿Mi mamá escribió?». Clara escuchó a Alejandro acercarse a su hija, probablemente arrodillándose junto a ella. Podía imaginar su expresión intentando mantenerse sereno por el bien de la pequeña. «Sí, princesa. Mamá escribió una carta. ¿Puedo verla? Es para mí, pero habla de ti. Déjame leerla primero, ¿vale?». Clara permaneció inmóvil junto a la cocina, sintiéndose repentinamente como una intrusa en una escena familiar que no le pertenecía. Apagó el fuego bajo la sartén, donde las tortitas comenzaban a dorarse, y se secó las manos en el delantal. «Voy a terminar unas cosas en la clínica», dijo intentando que su voz sonara normal. «Os dejo para que podáis hablar». «No». La voz de Alejandro fue firme. «Por favor, quédate. Esto nos afecta a todos». Clara asintió, aunque la incertidumbre le oprimía el pecho. Se sentó a la mesa junto a Manuela, que inmediatamente tomó su mano con una confianza que le provocó un nudo en la garganta. Escuchó el sonido del sobre al abrirse.
el crujido del papel al desplegarse. Luego la respiración profunda de Alejandro antes de comenzar a leer en voz alta. Alejandro, sé que esta carta llega después de años de silencio, y no espero que entiendas o perdones. He estado en terapia, trabajando en mis problemas, intentando encontrar respuestas a por qué hice lo que hice. El diagnóstico fue finalmente claro: depresión severa posparto que nunca traté adecuadamente, agravada por un trastorno de ansiedad. No es una excusa, solo una explicación. El miedo a no ser una buena madre, a fallarle a nuestra hija, se volvió tan abrumador que, irónicamente, hice exactamente lo que más temía: abandonarla. Regreso a España el mes que viene. Me gustaría ver a Manuela si ella quiere y tú lo permites. No pretendo irrumpir en vuestras vidas, solo tener la oportunidad de explicarle, cara a cara, que mi partida nunca tuvo que ver con ella, que la he amado cada día de estos años, aunque no haya sabido demostrarlo. Entenderé si la respuesta es no. Solo pido que consideres que Manuela merece conocer a su madre, incluso si esa madre cometió el peor de los errores. Lucía. El silencio que siguió a la lectura era denso, cargado de emociones contradictorias. Clara podía sentir la confusión de Manuela, la tensión en Alejandro, su propia inquietud ante esta nueva complicación en la vida que habían construido juntos. ¿Mamá va a venir?, preguntó finalmente Manuela, su voz mezclando esperanza y miedo a partes iguales. Parece que sí, princesa, respondió Alejandro, con una calma que Clara sabía que estaba forzando. Pero no tienes que verla si no quieres. ¿Quiero? La niña sonaba genuinamente confundida, como si le preguntaran sobre un deseo que nunca se había permitido tener. Clara sintió que debía intervenir, ofrecer algo de claridad en medio de la confusión. «Es normal que no sepas si quieres verla o no, Manu», dijo suavemente. «Han pasado muchos años y tienes muchos sentimientos mezclados. Todos los tenemos». «¿Tú también?», preguntó la niña. Clara dudó un momento. Quería ser honesta, pero también delicada. «Sí, cariño. También tengo sentimientos mezclados. Pero lo más importante es lo que tú y tu papá sintáis». «Tenemos tiempo para decidir», intervino Alejandro. «No hay prisa». Las horas siguientes transcurrieron en una extraña normalidad forzada. Desayunaron las tortitas ya frías, llevaron a Manuela al colegio, Clara fue a la clínica y Alejandro al cuartel de bomberos. Pero el pensamiento de Lucía, regresando, flotaba sobre ellos como una nube de tormenta en el horizonte. Esa noche, cuando Manuela ya dormía, Alejandro y Clara se sentaron en el porche, envueltos en mantas contra el frío otoñal. El sonido del mar a lo lejos parecía el único dispuesto a romper el silencio que se había instalado entre ellos. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente Clara. Alejandro suspiró profundamente. «No lo sé. Una parte de mí quiere proteger a Manuela, mantenerla lejos de alguien que podría volver a abandonarla. Otra parte sabe que necesita conocer a su madre, hacer sus propias preguntas, formar sus propias opiniones». Clara asintió, entendiendo perfectamente su dilema. «¿Y tú?», continuó él. «¿Qué piensas de todo esto?». Clara reflexionó un momento antes de responder. Sabía que debía ser completamente honesta, por doloroso que fuera. «Tengo miedo», admitió finalmente. «No de Lucía en sí, sino de lo que su regreso podría significar para nosotros, para esta familia que hemos estado construyendo. Manuela y tú sois lo mejor que me ha pasado, Alejandro. La idea de que algo pudiera cambiar eso». Su voz se quebró ligeramente. Alejandro la estrechó contra su pecho, besando su cabello. «Nada va a cambiar lo que sentimos por ti», aseguró con firmeza. «Ni Manuela ni yo, eres parte de nuestra familia ahora, Clara. Pase lo que pase con Lucía, eso no cambiará». Clara quería creerle, realmente quería. Pero una pequeña voz en su interior, esa voz de la inseguridad que nunca terminaba de callar, le susurraba que nada era tan simple, que el regreso de Lucía alteraría el delicado equilibrio que habían alcanzado, que la madre biológica de Manuela, por muy ausente que hubiera estado, seguiría siendo su madre. «Creo que deberíamos permitir que Manuela la vea», dijo Clara finalmente, eligiendo lo que creía correcto por encima de sus propios temores. «En un ambiente controlado, quizás primero solo un rato, ver cómo se sienten ambas». Alejandro asintió lentamente. Estaba pensando lo mismo,
y me gustaría que estuvieras presente. ¿Yo? Clara se sorprendió. No sería incómodo para Lucía. Probablemente, reconoció Alejandro, pero no se trata de la comodidad de Lucía, sino del bienestar de Manuela, y tú eres importante para ella, tanto como para mí. Clara sintió una oleada de gratitud y amor. Por muy difícil que fuera la situación, enfrentarla juntos la hacía manejable. Entonces estaré allí, prometió. Para ambos. Permanecieron abrazados bajo el cielo estrellado, cada uno perdido en sus pensamientos. El futuro, que hasta esa mañana parecía tan claro y prometedor, ahora estaba lleno de incógnitas. Pero Clara se aferró a la certeza del momento presente, el calor de Alejandro, el sonido de su corazón bajo su oído, la confianza que habían construido día a día. Fuera lo que fuese que trajera el regreso de Lucía, lo enfrentarían como lo que eran, una familia. Quizás no convencional, quizás no perfecta, pero una familia al fin y al cabo. La cafetería Biarritz, con sus ventanales frente al mar, parecía el lugar perfecto para un encuentro tan delicado. Clara, Alejandro y Manuela llegaron 20 minutos antes de la hora acordada. La niña, vestida con especial cuidado, no había parado de hacer preguntas durante todo el trayecto. ¿Cómo sabré que es ella? ¿Debo llamarla mamá? ¿Se quedará a vivir en San Sebastián? Preguntas que revelaban tanto su curiosidad como su ansiedad, y a las que Alejandro respondía con admirable paciencia. Eligieron una mesa en un rincón discreto. Clara percibía la tensión de Alejandro, la forma en que su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa. «Todo saldrá bien», murmuró, apretando su mano. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él, mientras Manuela coloreaba concentrada. «No lo estoy, pero tengo fe en nosotros». El sonido de la puerta abriéndose captó su atención. Clara supo inmediatamente que Lucía había entrado por la forma en que Alejandro se tensó. «Es ella», confirmó él. Clara escuchó los pasos acercándose. Tacones altos sobre el suelo de madera, un andar decidido pero con un ligero titubeo. Percibió un aroma ligero a jazmín. «Hola, Alejandro». La voz era suave, con un ligero acento. «Gracias por aceptar verme». «Lucía». El tono de Alejandro era educado pero distante. «Te presento a Clara, mi pareja». Clara extendió su mano, intentando mantener una expresión serena. «Un placer conocerte, Clara», dijo Lucía mientras estrechaba su mano. «Alejandro mencionó que no puedes ver». «Así es», confirmó con una sonrisa leve. «Hace 6 años». Se produjo un silencio incómodo que rompió Manuela. «¿Eres mi mamá?». La pregunta, directa y simple, pareció sacudir el aire. Clara sintió a Lucía contener la respiración. «Sí, Manuela, soy tu mamá. Eres más bajita de lo que pensaba», comentó la niña con franqueza. «En las fotos pareces más alta». Una risa nerviosa escapó de Lucía. «Los tacones hacen milagros en las fotos. ¿Puedo sentarme con vosotros?». Los siguientes minutos transcurrieron en una extraña danza de preguntas cautelosas. Manuela pronto comenzó a abrirse, contándole a Lucía sobre sus clases de ballet, sus amigos, su conejo de peluche llamado Nube. Clara escuchaba atentamente. No solo las palabras, sino los tonos, los silencios, las inflexiones. Lucía parecía genuinamente interesada en su hija, aunque su voz delataba nerviosismo y a veces un dolor profundo, el de haberse perdido momentos irrecuperables. «Australia es muy bonito», explicaba Lucía. «Hay playas enormes y animales únicos. Quizás algún día puedas visitarlo». «¿Con papá y Clara?», preguntó la niña. Clara sintió la tensión aumentar. La pregunta inocente de Manuela había expuesto la complejidad de la situación. «Por supuesto», respondió Lucía tras una pausa. «Tu familia siempre será bienvenida». La palabra familia flotó entre ellos, con significados diferentes para cada uno. «Clara es como mi otra mamá», declaró Manuela. «Me ayuda con los deberes, me cuenta cuentos inventados y me enseñó a reconocer pájaros por su canto». Clara sintió que enrojecía, tanto por la declaración inesperada como por lo que podría provocar en Lucía, pero la respuesta la sorprendió. «Me alegra mucho oír eso, Manuela», dijo con sinceridad aparente. «Todos merecemos tener personas que nos quieran. Cuantas más, mejor».
Después de casi una hora, Lucía anunció que debía marcharse. «Estoy en el Hotel María Cristina hasta fin de mes. Me gustaría volver a verte, Manuela. Quizás podríamos pasear por la playa». «¿Puede venir Clara también?», preguntó la niña. «Por supuesto, si ella quiere». «Me encantaría», respondió Clara con sinceridad, queriendo apoyar a Manuela en este proceso. Se despidieron. Clara percibió el abrazo breve y algo torpe entre madre e hija. Luego los pasos alejándose, el aroma a jazmín desvaneciéndose. En el coche, Manuela estaba inusualmente silenciosa. Finalmente, Alejandro preguntó: «¿Qué te pareció, princesa?» «Es bonita y huele bien, pero no es como la imaginaba». «¿No?», preguntó Clara suavemente. «¿Cómo la imaginabas?» «Más... mamá», respondió Manuela con lógica infantil. «Es más como una señora simpática que quiere ser mi amiga». La observación era perspicaz y, en cierto modo, triste. El vínculo maternal había sido dañado por años de ausencia. «A veces las personas necesitan tiempo para conocerse», explicó Clara. «Incluso las mamás y sus hijos, especialmente cuando han estado separados». «Como tú y yo al principio, ¿verdad?», preguntó Manuela. «Al principio eras la señora de las manos mágicas, y ahora eres mi Clara». «Exactamente así, cariño. Las relaciones se construyen poco a poco». Esa noche, después de acostar a Manuela, Clara y Alejandro compartieron sus impresiones. «Parece sincera», admitió Alejandro. «No es la misma persona que nos abandonó. Hay una madurez en ella que no tenía antes». «Lo noté también. Creo que realmente está intentando reparar lo que hizo». «Lo que me sorprendió es que no intentó forzar la situación con Manuela, ni mostró resentimiento hacia ti. Quizás ha aceptado que su papel será diferente al que habría sido si nunca se hubiera ido». «¿Qué crees que pasará ahora?», preguntó Clara. Alejandro la atrajo hacia sí. «No lo sé exactamente, pero si todos priorizamos el bienestar de Manuela, encontraremos un camino. No será el que imaginábamos, pero podría funcionar». Clara se acurrucó contra su pecho, tranquilizada por el latido constante de su corazón. El futuro seguía siendo incierto, pero de una manera diferente. Era la incertidumbre de un camino que se abría hacia posibilidades desconocidas, pero potencialmente positivas. «Te quiero», murmuró. «Pase lo que pase, recuerda eso». «Es lo único que necesito recordar», respondió él, estrechándola con fuerza. La tercera semana de noviembre trajo consigo una de las peores tormentas que San Sebastián había experimentado en años. El viento azotaba la costa con furia, las olas golpeaban el paseo marítimo, y la lluvia caía incesante como una cortina gris que separaba a la ciudad del resto del mundo. Clara escuchaba la tormenta desde la seguridad de la clínica, donde el último paciente del día se preparaba para marcharse. Los cristales vibraban con cada ráfaga de viento, y el sonido de la lluvia le recordaba a los aplausos de un teatro lleno. «Deberías cerrar temprano», recomendó el anciano señor Mendizábal, mientras Clara le ayudaba a ponerse el abrigo. «Dicen en la radio que empeorará». «Lo haré», prometió ella. «Solo tengo que ordenar un poco y me iré directa a casa». La puerta se cerró tras su paciente, y Clara comenzó su ritual de cierre: ordenar los aceites esenciales, limpiar las camillas, revisar la agenda del día siguiente. Tareas sencillas y repetitivas que podía realizar con los ojos cerrados, literal y figuradamente. Estaba a punto de llamar a Alejandro para avisarle que saldría antes cuando su teléfono sonó. Era él, Clara. Su voz sonaba tensa, profesional, la voz que usaba en emergencias. «Necesito que te quedes donde estás. La tormenta ha provocado varios incidentes. Estamos movilizados. La zona de tu apartamento está siendo evacuada por inundaciones». «¿Evacuada?». Clara sintió un escalofrío. «¿Benjamín está bien?». «Está en el albergue municipal. Intenté contactar contigo antes, pero las líneas están saturadas». «¿Y Manuela?», preguntó inmediatamente. «Con mi madre. Están seguras». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono era más personal, menos controlado. «Por favor, quédate en la clínica. Es un edificio sólido, estás en una zona elevada. Vendré a buscarte en cuanto pueda». «Estaré bien», le aseguró Clara. «Tú concéntrate en tu trabajo. Te quiero». «Yo también te quiero», respondió él,
y Clara pudo escuchar por el fondo que ya estaba en movimiento. No abras a nadie que no conozcas. La comunicación se cortó, y Clara se encontró sola en el silencio de la clínica, con la tormenta como única compañía. Buscó a tientas su bastón y comenzó a recorrer el espacio, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, comprobando que tenía velas y cerillas a mano en caso de un corte de electricidad. Las horas pasaron lentamente. Clara preparó té, se envolvió en una manta que guardaba para pacientes frioleros y se acomodó en el pequeño sofá de la sala de espera. A través del teléfono siguió las noticias: carreteras cortadas, árboles caídos, el río Urumea amenazando con desbordarse en algunos puntos. Pensó en Alejandro, enfrentándose a la tormenta para salvar a otros. Un nudo de orgullo y preocupación se formó en su garganta. Era un hombre extraordinario, tanto en su valentía como en su capacidad para amar. El repentino golpeteo en la puerta la sobresaltó. Se puso de pie, insegura. «¿Quién es?», preguntó, acercándose cautelosamente. «Clara, soy yo, Lucía». La sorpresa la dejó momentáneamente sin palabras. «Lucía, ¿qué hacía allí en medio de la tormenta?». «Me han evacuado del hotel», explicó la voz al otro lado de la puerta. «Estaba buscando refugio y vi luz en tu clínica. No sabía que era tuya hasta que leí el nombre». Clara dudó un instante. La última persona que esperaba encontrar esa noche era a la exesposa de Alejandro, pero dejarla fuera en estas condiciones no era una opción. «Un momento», dijo mientras buscaba las llaves y abría la puerta. Una ráfaga de viento frío y húmedo entró junto con Lucía, quien cerró rápidamente tras de sí. Clara percibió su respiración agitada, el aroma a lluvia y el ligero temblor en su voz cuando habló. «Gracias. Está horrible ahí fuera». «Siéntate», ofreció Clara, señalando hacia donde recordaba que estaba el sofá. «Puedo prepararte té caliente». El silencio incómodo se instaló entre ellas mientras Clara ponía agua a hervir. La situación era tan inesperada, tan fuera de cualquier escenario que hubiera imaginado, que no sabía exactamente cómo actuar. «Alejandro está atendiendo emergencias», comentó finalmente, por decir algo. «Lo sé», respondió Lucía. «Vi a los bomberos trabajando cerca del puente. Es extraordinario lo que hacen». Otro silencio. Clara sirvió el té en 2 tazas y regresó con cuidado al sofá, ofreciéndole una a Lucía. «¿Has hablado con Manuela desde nuestro encuentro?», preguntó Clara buscando un tema neutral. «Sí, 2 veces». Lucía sonaba más relajada ahora. «Fuimos a tomar un helado y luego al parque. Es una niña increíble». «Lo es», concordó Clara con orgullo genuino. «Clara, sé que esto es incómodo», dijo Lucía de repente. «Tú aquí, conmigo, la exesposa que abandonó a su familia. Pero quiero que sepas que no tengo ninguna intención de interferir en lo que habéis construido». Clara inclinó la cabeza, sorprendida por la franqueza. «Te creo», respondió tras un momento, «y te agradezco que lo digas». «He tenido mucho tiempo para reflexionar», continuó Lucía, «para entender lo que hice y por qué. No busco excusas, ni perdón, ni recuperar lo que perdí por mis propias acciones. Solo quiero formar parte de la vida de mi hija, de la forma que sea posible». Algo en su tono, una vulnerabilidad auténtica, tocó a Clara. Comprendió que ante ella no estaba una rival, sino una mujer tratando de reconstruirse, igual que ella misma había hecho después de perder la vista. «Manuela tiene espacio en su corazón para todos», dijo Clara suavemente. «No es un juego de suma cero. Que te quiera a ti no significa que me quiera menos a mí o a Alejandro. Eres generosa». La voz de Lucía sonaba emocionada. «Alejandro ha encontrado a alguien extraordinario». Un trueno especialmente fuerte sacudió el edificio, haciéndolas saltar a ambas. «Parece que tendremos que pasar aquí un buen rato», comentó Clara. «Si te parece bien, podríamos aprovechar para conocernos mejor». «Por Manuela». «Me encantaría», respondió Lucía, y por primera vez Clara sintió que algo positivo podría surgir de esta situación inesperada. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de la pequeña clínica, 2 mujeres unidas por el amor a una misma familia comenzaban a tender puentes sobre aguas turbulentas. Amaneció en San Sebastián con una calma irreal después de la tormenta. El cielo,
de un azul casi imposible, contrastaba con los estragos visibles en la ciudad: ramas caídas, calles embarradas, comercios cerrando las contraventanas que habían resistido el embate. Alejandro llegó a la clínica pasadas las 6 de la mañana, exhausto después de una noche entera de rescates y emergencias. Sus pasos pesados resonaron en la entrada, y Clara, que se había quedado dormida en el sofá, despertó inmediatamente. «¿Alejandro?», llamó orientándose en la penumbra del amanecer. «Soy yo, cariño», confirmó él, su voz ronca de cansancio. «Perdona el retraso. Ha sido una noche». Se interrumpió al notar a Lucía dormida en el otro extremo del sofá. Sus ojos pasaron de una mujer a otra, confundidos. «La evacuaron del hotel», explicó Clara en voz baja. «Vio luz aquí y buscó refugio». Alejandro asintió lentamente, procesando la situación. «¿Estáis bien?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Clara con una pequeña sonrisa. «De hecho, hemos tenido una buena conversación». Lucía comenzó a despertar, desorientada al principio. Cuando vio a Alejandro, se incorporó rápidamente, acomodándose el pelo en un gesto nervioso. «Alejandro, Clara me ha dado refugio durante la tormenta. Hiciste bien en venir aquí», respondió él sin hostilidad. «La zona del hotel ha sido una de las más afectadas». Un silencio incómodo se instaló entre los tres, roto finalmente por Clara. «¿Cómo está la ciudad? ¿Ha habido heridos graves?». Alejandro suspiró pasándose una mano por el rostro sin afeitar. «Afortunadamente no. Algunos golpes, un par de hipotermias, pero nada crítico. Los sistemas de alerta temprana funcionaron bien». «Eres un héroe», dijo Lucía con sinceridad. «Siempre lo fuiste». Alejandro pareció incómodo con el elogio, especialmente viniendo de ella. «Solo hago mi trabajo», respondió escuetamente. «Deberíamos irnos. Las calles empiezan a estar transitables y necesito comprobar que la casa no ha sufrido daños». El trayecto en coche transcurrió en un silencio extraño. Clara, sentada junto a Alejandro, podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. Lucía en el asiento trasero apenas hablaba. Cuando llegaron a la villa de Alejandro, Manuela corrió a recibirlos al oír el coche. Su rostro se iluminó al ver a los tres juntos. «¡Papá! ¡Clara!», exclamó, lanzándose a los brazos de Alejandro. Luego se detuvo, sorprendida. «¿Mamá? ¿Tú también estás aquí?». «Solo de paso, cariño», respondió Lucía, con una sonrisa que Clara no podía ver, pero percibía en su voz. «La tormenta me dejó sin hotel, y Clara me ofreció refugio». La madre de Alejandro apareció en la puerta, su expresión cambiando sutilmente al reconocer a su exnuera. Sin embargo, mantuvo la compostura. «Lucía, qué sorpresa. Espero que la tormenta no te haya causado muchos inconvenientes». «Estoy bien, gracias, Carmen», respondió Lucía cortésmente. «No quiero molestar. Solo necesito llamar a un taxi para ir a buscar otro alojamiento». «Tonterías», intervino Clara para sorpresa de todos. «Puedes quedarte aquí hasta que el hotel reabra». «Hay espacio de sobra, ¿verdad, Alejandro?». Alejandro pareció momentáneamente desconcertado. Clara no podía ver su expresión, pero sentía su mirada fija en ella, interrogante. «Por supuesto», respondió finalmente. «Puedes usar la habitación de invitados». Manuela dio pequeños saltos de emoción. «Mamá se queda. Podremos jugar juntas». La niña corrió al interior de la casa, presumiblemente para preparar algún juego. Los adultos se quedaron en un silencio que Carmen rompió con su pragmatismo habitual. «Entrad ya. Todos necesitáis un buen desayuno y descanso. Alejandro, pareces a punto de caer rendido». Dentro de la casa, mientras Carmen y Manuela preparaban el desayuno, Lucía se acercó a Clara y Alejandro. «No tenéis que hacer esto», dijo en voz baja. «Puedo encontrar otro lugar». «No seas ridícula», respondió Clara. «Todo está colapsado por la tormenta. Además, a Manuela le hace ilusión». Alejandro asintió, aunque Clara percibió su incomodidad. «Voy a darme una ducha», anunció excusándose. Cuando se quedaron solas, Lucía habló con voz temblorosa. «Gracias, Clara. Eres más generosa de lo que merezco». «No se trata de merecer», respondió Clara. «Se trata de lo que es mejor para todos, especialmente para Manuela».
El desayuno transcurrió en un ambiente curiosamente armonioso. Manuela, ajena a las tensiones adultas, monopolizó la conversación con relatos exagerados sobre cómo había sobrevivido a la tormenta del siglo. Su entusiasmo era contagioso y pronto todos estaban riendo con sus ocurrencias. Después, mientras los demás descansaban, Clara encontró a Alejandro en la terraza contemplando el mar que comenzaba a calmarse tras la tormenta. «¿Estás molesto?», preguntó directamente. «No molesto», respondió él tras una pausa, confundido. «No esperaba que fueras tú quien invitara a Lucía a quedarse». Clara se acercó hasta sentir su presencia junto a ella, la calidez de su cuerpo en el aire fresco de la mañana. «Anoche, hablando con ella, entendí algo importante», explicó. «No es nuestra enemiga, Alejandro. Es una mujer que cometió errores terribles y está intentando enmendarlos lo mejor que puede. No debemos hacerlo más difícil». Alejandro permaneció en silencio un momento, procesando sus palabras. «A veces me pregunto si merezco a alguien como tú», dijo finalmente tomando su mano. «Con un corazón tan grande». Clara sonrió, apretando sus dedos. «No es grandeza, es claridad», respondió. «Durante años viví en la oscuridad, no solo física, sino emocional. Me aislé, construí muros, hasta que aprendí que la única forma de encontrar luz es abriéndose a los demás, incluso cuando da miedo». Alejandro la abrazó entonces, estrechándola contra su pecho como si quisiera fundirse con ella. «Te amo», murmuró contra su cabello. «Más de lo que creí posible amar a alguien». «Lo sé», respondió ella sonriendo contra su pecho. «Lo siento cada día, en cada gesto, en cada palabra. Y yo también te amo, Alejandro Ruiz, con toda mi alma». Permanecieron así un largo rato, abrazados frente al mar, mientras la ciudad comenzaba lentamente a recuperarse de la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que, pasara lo que pasara, tenían la fuerza necesaria para afrontarlo, juntos. La primavera llegó a San Sebastián con una explosión de aromas y colores que Clara percibía intensamente. Habían pasado 4 meses desde la tormenta y muchas cosas habían cambiado. Lucía había encontrado un pequeño apartamento cerca del centro, donde Manuela la visitaba regularmente. Benjamín y Alejandro habían desarrollado una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y las tardes de fútbol. Y Clara había tomado una decisión. Esa mañana, mientras desayunaban en la terraza de la villa, Clara respiró profundamente antes de hablar. «He estado pensando», comenzó, sus dedos jugando nerviosamente con la servilleta. «Creo que deberíamos vivir juntos. Formalmente, quiero decir». Alejandro dejó su taza de café sobre la mesa. Clara podía sentir la intensidad de su mirada. «¿Estás segura?», preguntó con cautela. «Siempre has valorado mucho tu independencia». Clara sonrió, extendiendo su mano hasta encontrar la de él. «Sigo valorándola, pero he comprendido que la independencia no significa estar sola. Significa elegir libremente con quién compartir tu vida. Y yo os elijo a vosotros, a ti y a Manuela». La alegría de Alejandro era casi palpable. «¿Oíste eso, princesa?», llamó a Manuela, que coloreaba en el salón. «Clara va a vivir con nosotros». La niña apareció corriendo, lanzándose sobre Clara con entusiasmo. «Por fin», exclamó. «Puedo ayudar a decorar tu estudio. Podemos pintar las paredes de azul como tus ojos». Clara rió abrazando a la pequeña. «Me encantaría. Aunque no pueda verlo, sé que harás algo precioso». Esa misma tarde, mientras Clara empacaba algunas cosas en su apartamento, Benjamín la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. «No puedo creer que mi hermanita se vaya a vivir con su novio millonario», bromeó, aunque Clara percibió el ligero temblor en su voz. «Tu hermanita es una mujer adulta», le recordó doblando cuidadosamente una blusa, «y su novio millonario es un buen hombre que la respeta y la ama». Benjamín se acercó, tomando sus manos para detener su actividad. «Lo sé», admitió con seriedad. «Alejandro es mucho mejor de lo que esperaba. Y juntos sois algo especial. Puedo verlo». Clara sintió que sus ojos se humedecían. «¿Significa eso que apruebas mi decisión? Como si necesitaras mi aprobación», bufó Benjamín, pero luego su tono se suavizó. «Sí, Clara,
La apruebo completamente. Se abrazaron con fuerza, y Clara sintió que uno de los últimos muros que la separaban de su felicidad plena comenzaba a desmoronarse. Esa noche, después de llevar varias cajas a la villa de Alejandro, ahora su hogar compartido, Clara salió al jardín para sentir la brisa nocturna. Percibió unos pasos familiares acercándose. «Te busqué por toda la casa», dijo Alejandro, abrazándola por detrás. «¿Todo bien?» Clara se recostó contra su pecho, dejándose envolver por su calor. «Perfectamente bien», respondió con sinceridad. «Solo estaba asimilando todo. El cambio, la felicidad». Alejandro besó su cabello. «¿Sabes? Cuando ocurrió el accidente de Manuela y te llevé a mi casa por primera vez, algo en mí ya sabía que pertenecías aquí. Contigo, todo encaja, incluso las partes rotas». Clara se giró en sus brazos, encontrando su rostro con las manos, recorriendo sus facciones con delicadeza. «Durante años pensé que mi vida sería siempre incompleta», confesó, «que la oscuridad era mi única compañía constante. Pero tú y Manuela me habéis devuelto la luz, no la luz física, sino algo más importante, la esperanza». Alejandro tomó sus manos y las besó, palma por palma, con una reverencia que le provocó escalofríos. «¿Puedo pedirte algo?», preguntó él con un tono que Clara no supo interpretar. «Lo que sea. Espera aquí. Un momento». Clara escuchó sus pasos alejarse y regresar poco después. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz venía desde más abajo, como si estuviera... «Clara Martín», comenzó su voz ligeramente temblorosa, «mi valiente, mi inteligente, mi extraordinaria Clara, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». El mundo pareció detenerse. Clara sintió cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, mientras una sonrisa incontenible se extendía por su rostro. «Sí», respondió con voz clara, firme, sin rastro de duda. «Sí, 1000 veces sí». En ese instante, mientras Alejandro deslizaba un anillo en su dedo y luego la levantaba en brazos para besarla, Clara supo que había encontrado su verdadero hogar. No en un lugar, sino en los brazos del hombre que la amaba tal como era, en la risa de una niña que la había adoptado como madre, en una familia que había construido paso a paso, superando miedos y prejuicios. Una familia que ahora sería oficialmente suya. La playa de la Concha resplandecía bajo el sol de junio, el agua cristalina lamiendo suavemente la orilla. Una pequeña carpa blanca se alzaba sobre la arena, decorada con flores silvestres y cintas que ondeaban con la brisa marina. Debajo, un grupo íntimo de personas aguardaba con expectación. Clara, del brazo de Benjamín, caminaba lentamente por el pasillo improvisado sobre la arena. Su vestido, de un azul pálido como sus ojos, fluía a su alrededor como agua. No llevaba velo ni tocado elaborado, solo flores frescas en su cabello suelto. No necesitaba ver para saber que todos los ojos estaban puestos en ella, especialmente un par en particular. «Está guapísimo», susurró Benjamín, «y no puede quitarte los ojos de encima». Clara sonrió apretando el brazo de su hermano. «Describe el momento», pidió en voz baja. «Quiero recordarlo todo». «El mar está en calma, brillante como un espejo», comenzó Benjamín mientras avanzaban. «El cielo no tiene ni una nube. Alejandro está bajo la carpa, con un traje claro y una sonrisa que parece iluminar todo San Sebastián. Manuela está a su lado, con su vestido rosa, sosteniendo un pequeño ramo idéntico al tuyo. La madre de Alejandro llora discretamente. Y Lucía está sentada en primera fila, sonriendo con genuina alegría». Clara asintió, absorbiendo cada detalle, pintando el cuadro completo en su mente. Era perfecto, exactamente como lo había soñado. Sencillo, íntimo, solo con las personas que realmente importaban. Cuando llegaron junto a Alejandro, Benjamín colocó la mano de Clara en la de él, en un gesto simbólico que conmovió a todos los presentes. «Cuídala bien», dijo simplemente. «Con mi vida», prometió Alejandro. La ceremonia fue breve pero emotiva. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras sinceras que hablaban de superación, de aprender a ver con el corazón,
de construir puentes donde otros veían abismos. Prometo ser tus ojos cuando lo necesites, y confiar en que tú serás mi brújula cuando me pierda, dijo Alejandro, su voz firme a pesar de la emoción. Prometo recordarte cada día que la verdadera visión no está en los ojos, sino en la capacidad de reconocer lo bello y lo valioso, incluso en la oscuridad, respondió Clara, sus palabras acariciando a todos los presentes. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el pequeño grupo estalló en aplausos. Manuela fue la primera en abrazarlos, lanzándose entre ambos con la naturalidad de quien siempre ha pertenecido allí. La celebración posterior fue sencilla. Una comida en la terraza de su casa, con vistas al mar que había sido testigo de su unión. Música suave, conversaciones animadas, brindis emotivos. A media tarde, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Lucía se acercó a los recién casados. «Gracias por incluirme hoy», dijo con sinceridad. «Significa mucho para mí. Eres parte de esta familia, a tu manera», respondió Clara estrechando su mano. «Manuela te necesita en su vida, y nosotros te aceptamos en la nuestra». Lucía asintió, agradecida por la generosidad de espíritu de esta mujer excepcional. «Eres lo mejor que podía pasarles», dijo, mirando hacia donde Alejandro jugaba con Manuela. A los dos, cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, los invitados se despidieron poco a poco. Benjamín fue el último en marcharse, abrazando a su hermana con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró contra su cabello. «Tan orgulloso de la mujer en que te has convertido». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarla de nuevo. «No habría llegado hasta aquí sin ti, Ben», respondió. «Tu apoyo, incluso cuando era sobreprotección, me dio fuerzas para seguir adelante». Finalmente, al anochecer, solo quedaban ellos tres, Clara, Alejandro y Manuela. La niña, agotada por las emociones del día, dormía plácidamente en el sofá. «Creo que es hora de acostar a nuestra princesa», sugirió Alejandro cargando a Manuela con delicadeza. «Y luego, señora Ruiz, tendremos nuestra propia celebración». Clara sonrió, sintiendo cómo la felicidad se desbordaba en su interior. «Te espero en la terraza», respondió besándolo suavemente. Mientras Alejandro llevaba a Manuela a su habitación, Clara salió al exterior. La brisa nocturna acarició su rostro, trayendo consigo el aroma del mar y de las flores del jardín. Respiró profundamente, saboreando la paz que la envolvía. Una paz que había tardado años en encontrar, que había tenido que construir pieza a pieza después de que su mundo se sumiera en la oscuridad. Escuchó los pasos de Alejandro acercándose, sintió sus brazos rodeándola desde atrás, su barbilla apoyándose en su hombro. «¿Feliz?», preguntó él en un susurro. «Más de lo que las palabras pueden expresar», respondió ella, girándose en sus brazos para encontrar sus labios. «Gracias por amarme tal como soy. Gracias por enseñarme a ver realmente», respondió él contra sus labios. Bajo el cielo estrellado de San Sebastián, abrazados como si el tiempo no existiera, Clara y Alejandro sellaron su compromiso con un beso que sabía a futuro, a esperanza, a posibilidades infinitas. Y en ese momento perfecto, Clara supo con absoluta certeza que, a pesar de la oscuridad física que la rodeaba, jamás había visto con tanta claridad como ahora. La vida que una vez creyó truncada por el accidente, se extendía ante ella, brillante y plena, como la luz del nuevo día. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.